a grabar. Y les voy a mostrar, ¿cierto? No habíamos podido tener clases, ¿cierto? De este taller, porque habíamos estado haciendo las evaluaciones, ¿cierto? Estábamos haciendo las retroalimentaciones de las pruebas, así que por eso no habíamos tenido clases del taller. Tía, ¿me puede mandar el libro a mi correo para poder leerlo, por favor? Sí, Patricio, ¿me reenvió un correo usted? ¿Me dice lo mismo? Me dice, profe, me envía el libro y yo se lo adjunto al tiro. De todos modos, Patricio está en Classroom. Dice, en Classroom dice plan lector y salen los libros en PDF. También están ahí. ¿Ya? Ya, entonces, por eso la clase del día de hoy. Entonces, ahí lo dejo. Ya, perfecto. Ya, Joaquín. Voy a cambiarle el nombre a Joaquín al tiro antes de empezar. Renombrar. Joaquín. Listo. Eso, entonces como estaba diciéndole al Patricio, el libro, ¿cierto?, de Lautaro, Joven Libertador de Arauco, está disponible en WebClass y ahí ustedes están en formato PDF y lo pueden descargar. ¿Ya? Ya no se preocupe, Joaquín. Y pueden descargar ahí su libro y pueden ir leyéndolo a partir de ahí. La prueba va a ser el próximo día jueves y vamos a tener el análisis el día de la mañana, ¿cierto? Cuando tenemos la clase justo en este horario, a las 11 de la mañana vamos a tener el análisis y después a las 2 de la tarde se habilita la prueba del Lautaro Joven Libertador para que la puedan realizar. Ya esa prueba va a tener exactamente lo mismo, voy a tratar de poner un ítem de comprensión lectora, vocabulario contextual, y preguntas de desarrollo, ¿ya? Ahí van a tener eso disponible. Entonces, el día de hoy vamos a tener el taller número 3, ¿cierto? Que estábamos teniendo aquí los días miércoles, estamos haciendo, ¿cierto? Este taller de habilidades de comprensión lectora y estamos trabajando, ¿cierto? Distintas habilidades, ¿ya? Y la idea es siempre va reforzando, ¿cierto?, los contenidos porque nosotros simplemente estamos reforzando estas habilidades. Y por eso este taller se llama Leyendo entre líneas. Y vamos a seguir, ¿cierto?, con la habilidad de rastrear y localizar. Por ende, el objetivo de esta clase es comprender, ¿cierto?, es decir, entender la lectura de información implícita en textos de diferentes soportes, ¿cierto? Esto lo implícito, lo que se lee entre líneas, lo que no está en el texto de manera explícita. ¿Qué vimos en el taller número 2, cierto? En el taller número 2, ya para recordar, nosotros trabajamos la habilidad de rastrear y localizar, ¿cierto? Ustedes, los lectores, demuestran la comprensión del texto mediante la identificación de información en él, ¿cierto? Ustedes como lectores, ¿cierto? Como hábiles lectores, ¿cierto? Ustedes tienen que ser capaces de comprender el texto, ya mediante la identificación de información que está presente en él. ¿Y cómo es esta información? Información de carácter explícita y hay información, ¿cierto?, explícita que aparece de manera literal, es decir, la podemos reconocer a simple vista en el texto, y también tenemos información implícita, que esta se puede desprender o se puede inferir de la información que se encuentra explícita en el texto, es decir, no está expresada de manera clara y directa, es una lectura entre líneas, es de esta información implícita. Por ejemplo, cuando uno pregunta cómo se sentía tal personaje y eso no se ve, pero uno, ¿qué tiene que observar? Las acciones que realiza, por ejemplo. Si uno lee que dice que el personaje se daba vuelta, se notaba, o sea, vuelta, se notaba preocupado, estaba en un rincón, o empieza a cambiar la actitud del personaje, como que se vuelve taciturna, extraña, desorientada, y como dice el Patricio, uno puede ahí inferir, ¿cierto?,
que tiene un problema, ¿cierto? Que por eso está cambiando, o a lo mejor que está triste, ¿ya? Esa es la idea, que uno va viendo de esta información explícita, voy rastreando información. ¿Cuál es el paso a paso, cierto? Profe, uno en literatura explícita se explica. ¿Cómo eso? No, yo me refiero a de manera explícita, cuando uno lee, puede ser un texto literario o un texto no literario, hay siempre información explícita, ¿cierto? Que se puede ver, que está ahí, ¿ya? Pero, o que está clara, que no necesita interpretación, era lo que veíamos, ¿cierto? Pero la implícita es la que se lee entre líneas. Ahora, por ejemplo, esto se ve mucho, por ejemplo, en la publicidad, uno tiene que inferir a veces mucho las imágenes, por ejemplo, uno ahí trabaja mucho la literatura implícita, la lectura, ¿ya? Vamos a ver estos ejemplos. Dice, primero entonces, para rastrear cómo yo identifico esta información implícita, ¿cierto? La habilidad que consiste en haber decodificado el texto cabalmente y haber establecido relaciones en sentido entre párrafo y idea global, ¿cierto? Yo tengo que leer este texto, ¿cierto? Tengo que identificar qué es lo que me está diciendo párrafo por párrafo. Tengo que también ser capaz de encontrar estas ideas principales que me dice el texto. ¿Qué es lo que me quiere decir este párrafo? ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, para poder hacer esto, primero leemos el texto, ¿cierto? 2, tengo que identificar la habilidad. ¿Qué me están preguntando? Siempre yo, para responder alguna pregunta, como lo he recalcado desde posterior y a la prueba, tengo que identificar la pregunta. ¿Qué me pide la pregunta? Y de esa forma yo sé que tengo que responder, ¿ya? 3, buscar en el texto información pertinente para responder la pregunta, ¿ya? Yo, para encontrar esta información implícita, tengo que encontrar información explícita, estas pistas que están ahí, y a partir de esas pistas, yo ahí empiezo a decodificar y a encontrar y a interpretar esta información. Y finalmente, en el paso 4, tengo que comprobar mi respuesta con cada alternativa que se da en la pregunta, ¿cierto? Cuando tengo alternativas de selección múltiple. Por ejemplo, aquí, mire, dice un monito que yo voy a tener, tengo aquí anotado, tengo aquí mi cuaderno. Vamos a aprovechar esta clase, sobre todo porque tengo muy pocos participantes. Hay mucha gente, muy poca gente, entra muy poca gente los días miércoles a la clase. Así que estos alumnos que han sido tan responsables los vamos a premiar, ¿cierto? Con una décima. ¿Ya? Y aquí dice, aquí nos está hablando esta pantallita que nos está diciendo que nos vamos a dar una décima, la voy a anotar. Dice, sale aquí la Mafalda, ¿cierto? Que también la habíamos trabajado en una clase anterior, que dijimos que era de ¿a quién voy a premiar? Al que quiera participar, pues Patricio. Aquí la Mafalda, ¿cierto? ¿Cuántos tenemos acá? Hay 18 participantes. Dice 25, ¿cierto? Está durmiendo, podemos verla. Se observa que está así como taciturna, con una cara, ¿cierto? Que se está quedando dormida. Y está contando, ¿cierto? 25, 20, le abre, ¿cierto? La oveja 6. ¿Qué está haciendo ahí, cierto? La Mafalda está contando a la ovejita, ¿cierto? Ah, perdón. Ya, Patricio. Dice Patricio, aproveche. ¿Por qué aparecen las ovejas en la historia? Súper fácil. ¿Ya? Le estoy haciendo una pregunta ahora al Patricio, después le toca a usted, Joaquín, ¿ya? Allá. Ya, perfecto. Patricio Gutiérrez. La está contando para dormirse, me dice. Gutiérrez. Ya estoy anotando. Ahí, octavo básico. Tengo anotado la primera décima. Ya hice ahí el Patricio. Javi, después la tercera le pregunto. El Patricio dice, porque está contando esta oveja, ¿cierto? Que arriba, porque, ¿cierto? Va a dormir, para dormirse. Y dice, el alumno debe responder porque se ha concientizado
que para dormir profundamente se puede contar ovejas, ¿cierto? Porque tratemos de ir a algo, le voy a poner a décima Patricio, pero de aquí hacia más adelante tenemos que dar una respuesta, ¿cierto? Más completa, ¿cierto? Porque en realidad no es que sea ley que uno tiene que contar ovejas para dormir, ¿cierto? Sino que en nuestra cultura, ¿cierto? Se dice mucho que uno tiene que, para quedarse dormido, tiene que contar ovejas, ¿cierto? Por eso nosotros lo asociamos. Ya viene el Joaquín Pino con la segunda. ¿Se puede inferir que Mafalda logra dormirse cuando? ¿Qué hace? Eh, in- cua- cua- ahora, ¿cómo? ¿Se puede inferir que Mafalda logra dormirse cuando? Cuando, cuando estaba contando la oveja. Exacto, cuando está contando la oveja, ¿cierto? Cuando ella logra, tras olvidar de algún momento, contar hasta 26, ¿cierto? Cuando está contando esta oveja, porque aquí dice, cuando iba a llegar a 26 no termina de decir, ¿cierto? Dice 20, como que ella sola no se queda dormida, ¿cierto? No se logra quedar dormida hasta que termina con el 26, como que si tuviera un TOC, ¿cierto? Como un trastorno obsesivo compulsivo, porque ella estaba quedándose dormida, pero quedó en 26. Eso sí, esa está más completa. Ya, vamos a seguir con que me faltó un poco más para darle la décima, Joaquín, así que va a seguir con la segunda. Ya el Patricio me respondió justo por interno y me dice cuando iba a llegar al 26 no termina de decir 26. Así que el Patricio la dijo completa, así que tiene su décima completa. Ya Joaquín dice, buenos días jefe, me sorprende Condorito, primera vez que en su vida llega temprano. Es que venía a avisarle que hoy no voy a venir a trabajar, dice el Condorito, ¿cierto? Pregunta, ¿por qué el jefe se sorprende con la llegada de Condorito? Eh, profe, más que nada para asegurarme, la pregunta es para mí. Sí, Ah, porque, porque nunca había llegado temprano. ya, sí, porque nunca había llegado temprano, bien, ¿cierto? Porque Condorito no suele llegar temprano en lugar de trabajo, bien, perfecto. Voy a dejarlo en aquí, anotadito. Joaquín, mira. Se puede inferir que Condorito es un trabajador. ¿Cómo es Condorito para trabajar? ¿Cómo podríamos decir según estas imágenes? Eh, Joaquín. una cosa, cuando hago una pregunta, podía decir mi nombre, es que yo soy una persona algo insegura, así que prefiero asegurarme. Ah, ya, perfecto, Joaquín. Dele nomás. Este es para usted. Ah, eh, por espera, se puede inferir que cuando dice un trabajador, entre que yo siento que entre que sí y no. No, pero ¿cómo es? ¿Cómo es este trabajador? Según esto que acabamos de ver esta conversación, ¿cómo podríamos decir que es Condorito? ¿Es un trabajador? Algo flojillo. Sí, podríamos decir, cierto, que es flojo. O aquí, por ejemplo, la Javi me dice es irresponsable, ya que nunca llega temprano, ¿cierto? Porque dice, me sorprende, ¿cierto? Ya es un trabajador que llega tarde siempre, pero es responsable, pues justifica su no asistencia a trabajar, miren. Sí, sí, porque ahí después, a ver, la Javi me dice, es un trabajador un poco irresponsable, ya que nunca llega temprano. Pero tenemos este verso que dice, claro, nunca llega temprano, pero llega. Vamos aquí a poner al Joaquín. Quiero que participe el Cristóbal Álvarez, porque nunca lo había visto participar. Cristóbal Álvarez está por ahí de nuevo, ahí entre nosotros. Ya, Cristóbal, atento. Si responde las dos bien, se lleva una décima. Vamos a leer lo siguiente. Dice, la verdad me aterra un poco pensar que algún día tendré que hacer el servicio militar. Te mandaré al calabozo por inútil. Y después dice,
Le conviene no hacerlo, sargento. Cielos, el llanero solitario. ¿Oíste anoche al idiota que no sé a qué hora se puso a dar hurras? No, no, dice él. La pregunta es la siguiente, Cristóbal. ¿Por qué el niño no logra dormir bien? ¿Ya? Pero no me ponga así como algo muy sencillo. Trate de elaborar una respuesta más larga, ¿ya? Ya para ir trabajando esto de preguntas más completas, ¿cierto? ¿Por qué el niño no logra dormir bien? Ya, porque cree que lo tratarían mal si va al servicio militar. Pero es un niño, pues, ¿por qué? Yo creo que usted, el miedo de que la manden al servicio militar, ya que no sé que la van a matar mal, dice la Javi, sí. Pero, por ejemplo, usted alguna vez, por ejemplo, Cristóbal, ¿usted se le ha pasado por la cabeza que ver el servicio militar? Ya, pues, Cristóbal, deme una respuesta más completa. A veces, ¿lo ha pensado de verdad? Ya, miren, aquí a Javi, yo sí, el Joaquín González me dice que sí. La Javi me escribe porque tiene miedo de que lo manden al servicio militar ya que piensa que lo van a tratar mal. Y el Patricio me dice no logra dormir porque está pensando que cuando grande vaya al servicio. O a lo mejor en ese tiempo era algo obligatorio. Hay años, Javi, o para todos, en realidad, hay años que cuando hay hay muy pocas personas que se anotan en el servicio, es obligatorio. Pero hay otros años que hay muchos que se anotan, entonces hay muchos voluntarios. Y cuando hay muchos voluntarios no es necesario obligar a nadie. Todo depende. Ya, porque le preocupa su futuro y que eso implique hacer el servicio militar, ¿cierto? Porque está pensando en el futuro. Y aquí por aquí me dijeron cuando sea grande, ¿cierto? Cuando sea grande esto le preocupa. Bien. Ya. Esta no la vamos a hacer. Perfecto. Ya, vamos a seguir con la siguiente. ¿Quién más? ¿Quién quiere participar? Porque tengo varios que... Ay, me dice la Javi, yo. Ya Javi, démosle porque estoy bien participativa. Pero voy a empezar a sacar a gente que no participa nunca. No, pues Patricio ya tiene la décima. Ya, dice Olafo, el amargado. Papá, tengo una pregunta que hacerles. Dime, Hamlet. Sentémonos aquí y responderé tu pregunta. Papá, ¿tendré éxito en la vida? Por supuesto que sí, hijo. Serás un gran éxito. Y te prometo que tendrás mucho dinero. Y te prometo que vivirás en una casa muy grande. Y te prometo que tendrás una gran nave. Y te prometo que podrás hacer lo que quieras. Y seré feliz. Eso es algo que no puedo prometerte. Dice así Javi. ¿Por qué Hamlet le pide consejos a su padre? O le está haciendo estas preguntas. ¿Por qué Hamlet le está haciendo estas preguntas? A ver, la Javi dice, porque quiere saber si es que su vida de mayor tendrá todo lo que él quiera. Y el Patricio me dice, porque le interesa si cuando más grande pueda llegar a tener éxito. Pero, por ejemplo, claro, sí, pues no, como que en realidad
no es como lo que quiere hacer cuando grande, o sea, qué es lo que va a tener en la vida. O a lo mejor vayan un poco más allá, porque no se dan cuenta que el niño le está preguntando qué es que él quiere tener éxito, pero para el papá, ¿qué significa el éxito, Javi? Sí, pues ahí el Patricio me dice tener todo lo que quiera. Significa que alguien tenga. Pero claro, mire, muchas cosas. Pero, pero para el papá, éxito significa tener muchas cosas, ¿cierto? Pero para el hijo, ¿qué significa tener éxito? Ser feliz, ¿cierto? No es algo material. ¿Se dan cuenta que cuando se están comunicando ellos en realidad no están hablando de lo mismo? Porque yo le puedo preguntar a alguien voy a tener éxito cuando sea grande y si esta persona me está respondiendo solamente en lo material, ¿cierto? Porque solamente le responde cosas materiales, ¿cierto? Dinero, fortuna, naves, castillo, etcétera. Pero en realidad para el niño tener éxito significa felicidad y eso nunca se lo nombra. No siempre quiere decir que lo material sea felicidad, ¿cierto? Dice, porque se presupone que la figura paterna es la voz de la experiencia, ¿cierto? Y sus consejos son aceptados por el hijo. Se puede inferir que el padre posee la idea de que el éxito en la vida eso es lo que estábamos hablando, ¿cierto? Que el éxito en la vida se debería a lo económico, a los bienes que se pueda obtener de ellos, pero que a su vez es incierto, ¿cierto? Las cosas materiales, perfecto. Ya, entonces, acabo de regalar unas décimas al Patricio, al Joaquín Pino, al Cristóbal Álvarez que participaron en esta clase. Ya, perfecto. Sí, una nomás, yo dije una décima. Mire, revisó abajito y dice, pregunta una décima. Sí, pues no va a estar regalando tantas. Pues. Dice, este es un tips, ahora que están más despiertitos porque estuvieron participando, les voy a dar un tips en realidad porque cómo tomar apuntes en clase. Resulta que, cierto, en esta modalidad de trabajo que tenemos ahora, que estamos, cierto, trabajando y no tenemos, ustedes no suelen tomar apuntes, por ejemplo, no están con el cuaderno abierto al lado de la clase, porque como va a tener el video, van a tener la grabación del video, y se supone que la van a volver a ver. Y además tienen el PowerPoint, entonces como para qué voy a escribir lo mismo que tengo en el PowerPoint, ¿cierto? Si es que el PowerPoint lo voy a tener igual en mi teléfono porque va a estar en webclass, ¿cierto? O perdón, en Classroom. Y por ende les voy a dar unos pequeños tips de cómo tomar apuntes. Espérame, Patricio, le respondo para después cuando termine la clase le respondo, ¿ya? Dice, tips de apoyo académico. Tomar apuntes es la acción de anotar los puntos ciertos sobresalientes de una clase y una actividad que apoya tu estudio y tu aprendizaje, ¿cierto? Eso es tomar apuntes. Que ustedes estén con su cuaderno y estén escribiendo, ¿cierto? Lo más importante, lo más relevante, pero que esto me vaya a servir a mí, ¿cierto? Para poder estudiar. O sea, es la idea, que me sirva. Acá. ¿Cuáles son las ventajas de tomar apuntes, ¿cierto? De escribir esto lo más relevante. Mis ventajas son, te ayuda a reforzar la atención, ¿cierto? Ah, Javi, ya. Lo que pasa, parece, si yo vi el correo, parece que lo respondí y no sé si era porque no sabía quién era. No sabía el nombre de la persona, no sabía el curso. Por eso no lo respondí. ¿Ya? Pero ahora se lo reenvío. Ya, entonces la ventaja de tomar apuntes es, te ayuda a reforzar la atención sobre lo que dice el profesor o profesora, ¿cierto? Porque estoy más atento. Si estoy con el cuaderno abierto al ladito, ¿cierto? Mientras tengo mi clase, estoy anotando lo que dice, voy a estar más atento.
Otra cosa, mejora la realización de las habilidades que se desean adquirir, ¿cierto? Me voy mejorando porque voy reforzando mientras voy escribiendo. Te mantiene activo en la clase y ayuda a que el tiempo pase más rápido, ¿cierto? Si estoy ahí pendiente todo el Decía rato de anotar, dígame. que también sirve porque si hay una clase que es algo difícil y alguien toma apunte, los detalles como las partes más difíciles van a quedar anotadas. Exacto. Y va a quedar todo eso anotado y me sirve para reforzar, ¿cierto? Y ahí yo anoto también cómo yo lo entendí también. Por ejemplo, porque una cosa es como lo diga el profe, ¿cierto? Pero otra cosa es como lo entiendo yo y lo digo con otras palabras, que son más fáciles. Me entiendo a mí mismo. Permite fijarnos también en detalles que más tarde seremos capaces de recordar, también es una ventaja. También desarrolla el hábito de sintetizar y resumir. Si uno escribe apuntes todo el rato al costado, uno empieza a utilizar este hábito y esta habilidad que es sintetizar y resumir, ¿cierto? Y finalmente ayuda a seleccionar lo más importante de una clase. Pero yo digo aquí, mínimo por último escribo, ¿cierto? Voy escribiendo los títulos, los subtítulos, y ahí sé cuál es lo más importante que estamos viendo y así voy destacando y reforzando. Por ejemplo, aquí tengo un tip. Para organizar tus apuntes nunca debes olvidar, ¿cierto? Que hay que anotar la fecha. Muy importante. ¿Saben por qué también es importante lo de la fecha? Porque así yo también sé, por ejemplo, que en la clase de tal fecha, ¿cierto? Y sé por dónde tengo que ir a buscar después en YouTube. Ah, la profe tal día enseñó tal cosa. Ese día enseñó sobre el análisis del libro. Ah, voy a ver a YouTube y voy al tiro a ver la grabación nuevamente. ¿Ya? Por eso es importante escribir la fecha, el tema de la clase, ¿ya? O el título, ven que yo les pongo título, y finalmente el objetivo de la clase, porque ahí sé, el objetivo me resume lo que voy a aprender ese día. ¿Ya? Y aquí tengo un ejemplo que dice, por ejemplo, fecha, tema de la clase, el romanticismo y la literatura, o en este caso, ¿cierto? Las epopeyas, o la semana pasada vimos, ¿qué trabajamos el lunes? Las acciones de los personajes parece. No me acuerdo que trabajamos el lunes, entonces puedo poner así como las acciones de los personajes. Creo, tía, déjeme ver si recuerdo. Creo que era algo de los personajes, pero lo que puedo recordar con más claridad es que usted nos puso una escena de Troya. Sí, vimos, ¿cierto? La escena de Troya. Ah, pero ve, era las acciones de los personajes. ¿Qué hacen los personajes? Porque dice, la clase se llamaba ¿qué nos mueve a actuar? Entonces, ese era como el tema de la clase. ¿Qué nos mueve a actuar? Y el objetivo de esa clase era... Estaba cargando porque lo estoy viendo del clase. Lo voy a anotar, miren. Y justo el Patricio me decía si qué habíamos hecho el lunes. A ver. Aquí vamos a anotar. ¿Cierto? El tema se llamaba del día lunes. Decía que nos mueve a actuar. ¿Qué nos mueve a actuar? Y el objetivo era inferir en una epopeya las creencias y valores de la cultura a la que pertenece el texto. Y esto, cierto, aquí trabajamos, a ver, dejé leer el chat, ¿qué me dicen? Me dejó una tarea. Sí, Patricio, entonces yo dejé una tarea. Vamos. Ah, miren, escribí mal esta cuestión. Espérame un poco. Inferir.
Sí, esto vimos en la clase anterior, Patricio, justo, miren. Entonces usted en su cuaderno, ¿cierto? Debería tener anotado justo esto, la fecha, ya que el lunes tuvimos, aquí también podemos cambiarla, que el lunes tuvimos otra fecha. Lunes 26 de marzo, ¿cierto? Y el lunes 26 de marzo trabajamos qué nos mueve a actuar. 26 de abril. Y en esta clase, como dice ¿cierto? El tema de la clase o el título, ¿qué nos mueve, cierto? ¿Qué es lo que, ¿por qué nos movemos así? ¿Por qué actuamos de esta forma? ¿Por qué este personaje hizo esto y no hizo esto otro, por ejemplo? ¿Ya? Y Patricia, el lunes vimos un extracto de una lectura que ustedes tienen en su libro de clases que habla de la Odisea, ¿ya? Y estuvimos trabajando eso. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, Odiseo, que es el personaje principal, por qué actuaba así? ¿Por qué hacía tal cosa? Por eso dice aquí, la idea era que nosotros infiriéramos las creencias y los valores de la cultura a que pertenece este texto, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo leo un texto, ahora que ustedes están leyendo Lautaro, joven libertador, si yo le dijera cuáles son las creencias de Lautaro, entonces explícitamente 2 puntos no le va a salir en qué cree Lautaro, ¿cierto? Sino que esto se infiere a partir de las pistas. De lo mismo que estábamos hablando, de la información implícita, se lee entre líneas. Ahora, Patricio, claro, lo que tenían que hacer, y está en Classroom también disponible, está el PowerPoint de la clase y está la actividad que ustedes tienen que terminar de leer el texto que yo leí, porque yo leí como unos fragmentos ya, y ustedes tienen que completar de leerlo. Sí, y lo leen del mismo libro, y si no tienen el libro de clases del colegio, también está en Classroom donde dice plan lector, ahí está el libro de lenguaje, ¿ya? Salen las páginas y todo, usted lee el libro y responde las preguntas. Y recuerde también que está en YouTube la clase, entonces usted puede ver la clase de YouTube y poder saber bien si le quedan dudas de respecto a las instrucciones del trabajo. Ya, otro tip, ¿cierto? El tip es también prestar atención, es decir, aprender a escuchar, ¿cierto? Poner atención de principio a fin, detectar las repeticiones que haga el profesor o profesora, así como en el tono de voz y la velocidad de hablar, ¿cierto? Eso es algo que también hay que tener mucha atención y es un tip, ¿cierto? Para poder tomar apuntes, ¿ya? Estar pendiente a las palabras clave, ¿ya? Cuando el profesor levanta la voz y dice, ¿cierto? Esta es pregunta de prueba, ¿ya? Entonces eso usted tiene que anotarlo inmediatamente, ¿cierto? En su cuaderno. Y por eso usted tiene que estar atento, ¿cierto? De comienzo a fin, ¿ya? Por ejemplo, en estos momentos aquí tenemos presente a varios atentos que me están respondiendo, ¿cierto? Con el Patricio, la Javi, el Joaquín, ¿cierto? Están constantemente ahí y ahora se nos suma el Cristóbal. ¿Cierto? Entonces, las palabras clave que uno tiene que estar atento es, por ejemplo, no debemos olvidar, ¿cierto? O en resumen, ¿ya? Eso es muy importante porque ¿qué quiere decir cuando me dicen en resumen o en conclusión? Es porque va el resumen de toda la clase, ¿cierto? Y por ende, eso es importante y debería notarlo. Para terminar, también es algo clave, lo más importante es, ya, eso, anótenlo, ya, el concluyendo también, anotar al tiro lo que sigue después de eso cuando el profesor dice concluyendo. También es importante recordar que, o el punto principal es, ¿ya? Estas son como palabras clave que ustedes tienen que estar atentos y poder destacar, ¿cierto? Y tomar apuntes. También tenemos este que dice identifica las ideas principales del tema, ¿cierto? Esto es muy importante. No hay que tratar de anotar todo, ¿cierto? No es necesario, ¿ya? Porque la idea que los apuntes, por ende, los apuntes no son dictados por el profesor, no es que yo me pare acá, ¿cierto? O esté en clase y 2 puntos y empiece a dictar, a dictar, a dictar. La idea es que ustedes vayan tomando y haciendo el ejercicio de tomar apuntes, de escribir lo más importante que dice el profesor, ¿cierto? Por eso la idea es que ir anotando lo principal, ¿cierto? O si voy escuchando lo que dice el profe, también lo principal, separar estas ideas principales. La idea, ¿cierto? Usa una nueva hoja para un tema nuevo, ya que eso también eso ayuda, ¿cierto? A estudiar y a tomar apuntes.
desesperes a aprender a tomar apuntes, lleva su tiempo, ¿cierto? Lleva un tiempo tomar apuntes, no hay que llegar a hacer. Y date la oportunidad de probar cómo mejoran tus apuntes. Y aquí tenemos un método de cómo tomar apuntes, ya que ustedes lo pueden utilizar, que se llama método de las 5R, ya que esta es una forma de tomar apuntes de manera eficaz. A ver si es que esto les sirve más, ¿ya? Y por ejemplo, sale aquí este ejemplo que dice observaciones. Ya ustedes pueden dividir el cuaderno de esta forma. Apuntes de la clase, fecha, tema, ideas principales, resumen y observaciones. Método de las 5R. ¿Qué hay que hacer, cierto? Registrar en la columna de apuntes, escribe las ideas principales usando frases u oraciones cortas, ¿cierto? Ahí donde dice apuntes de clase. Ver que dice ideas principales, ahí anoto las palabras clave y las frases clave, ¿ya? Resumir, ¿cierto? Donde dice resumir. Después de clase, en la columna de observaciones, resume con tus propias palabras los apuntes, que eso es primordial. Con sus propias palabras, ustedes hacen un resumen. En esta clase vimos tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿ya? Porque por eso mismo les recalco, no es lo mismo que yo esté, ¿cierto?, haciendo la clase y diciendo todo con mis palabras, que ustedes lo hagan con sus palabras. 3, recitar. Tapa la columna de apuntes, ¿cierto? Esta de apuntes, y observa las palabras claves de la columna de observaciones. Y recita lo aprendido en voz alta con tus propias palabras, ¿cierto? Así yo puedo escribir, voy diciéndolo en voz alta con mis propias palabras, así se me va quedando más. Y 4, reflexionar. Relaciona los apuntes, ¿cierto?, con los temas aprendidos anteriormente. Y la idea es que así ustedes cada semana pueden repasar, ¿cierto? Y revisar, por eso dice revisar los apuntes para saber cómo vamos avanzando en la clase. ¿Ya? Esto me sirve en lenguaje, en matemática, en historia, en inglés, etcétera, ¿ya? Y va a ser, lo pueden dejar en el encabezado y después van tomando más apuntes. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No, me dice el Patricio. Ya, el Patricio ya le respondí, ¿cierto? Que estaba la tarea que dijimos que tienen que terminar. Patricio, ¿usted tiene el libro de clase? ¿Ustedes ya lo están teniendo, el libro de lenguaje? Muchos fueron a retirar su libro de lenguaje. Ah, ya, perfecto. Sí, el Joaquín también, el Patricio, ya. Yo no pude. ¿No pudo el Joaquín? Ya, pero igual a los que no pudieron en Uy, clase... Pino, tranquilo, vamos a compartir entre nosotros dos. Ah, perfecto, lo comparten, po. Ya, bien. Y si no, igual está en Classroom. Yo se los descargué, está puesto ahí, ¿ya? Así que pueden acceder igual, de todas formas, al libro, ¿ya? Para todos los que estén ahí medio somnolientos, ya, que no estén presentes, el libro está en Classroom, ya, por si alguno de ustedes, compartir pantalla y se los voy a mostrar, ya, por si algún compañero en el grupo, ¿cierto?, de WhatsApp, ya dice, oye, alguien tiene el libro de lenguaje, yo no sé, yo no lo tengo, me faltan las páginas, ¿ya? Pueden acceder aquí a Classroom, ustedes van, miren, octavo de lengua y literatura, trabajo de clase, y aquí está, donde dice plan lector, y aquí dice texto escolar, y aquí tienen su libro, ya está descargado. Ustedes pueden acceder ahí a las páginas del libro y ahí hacen su actividad. Recuerden, ¿ya? Patricio, revisa ahí en Classroom, ahí está la tarea, miren. Aquí, mire, dice Epopeya, clase 3, que es la que le falta a usted, que es la que no asistió, y ahí ingresa y ahí sale el PowerPoint y al final, ¿cierto?, está la actividad. Aquí dice, ve, tiene que leer la Odisea de la página 194 a la 200 y responder estas dos preguntas. ¿Ya? Está ahí, sí, pero todo está ahí, pues todo está ahí, ¿ya? Y recuerden, muy importante, chiquillos, ¿cómo subo las notas, cierto? De mis pruebas, la única forma, el lenguaje de acceder a subir las notas, yo no voy a hacer otra evaluación aparte para promediar. La única forma de subir una nota es que ustedes hagan sus actividades. Si usted hace la actividad del lunes y me la entrega, ¿cierto? Doy una semana de plazo, de lunes a lunes, ¿ya? Si hoy día me entregan esta actividad, ¿cierto? El Patricio la hace, ¿cierto? La entrega, ya la entrega en la fecha correcta, yo le voy a dar 2 décimas. Y estas se van a ir sumando, ¿cierto? 2 décimas para la prueba.
¿ya? Y ahí pueden juntar un punto, ¿ya? Y ahí pueden ir subiendo sus calificaciones. Y sí, Patricio, justo ahí donde yo le mostré, porque me está preguntando el Patricio, ¿dónde está? Si está el libro de Lautaro, sí, miren, ahí les muestro de nuevo Classroom, y ahí donde dice, de nuevo, plan lector, y ahí dice Lautaro Joven Libertador, y ahí está el libro en PDF. Y hay un video también que habla de que Lautaro Joven Libertador quisieron hacer la película, la iban a hacer, ¿ya? Y aquí sale como una nota sobre eso, una nota noticiaria. Ya, todo está ahí, ¿ya? Al alcance de su mano. Y por eso es lo importante, si ustedes realizan sus actividades, participan, como por ejemplo los chiquillos, los tres de hoy, van a tener décimas. Yo las voy a ir anotando, las voy a dejar destacadas porque ustedes van a tener décimas para esta evaluación, ¿ya? Cada evaluación, por ejemplo, si usted me realiza las actividades de la epopeya, usted va a tener décimas para la epopeya. Si usted me realiza las actividades, ¿cierto? Que fueron las que ya pasó, ¿cierto? Las que fueron de la unidad 0, esas van a ser para la unidad 0. Yo no junto décimas, ¿ya? Esas son para cada evaluación. Eso. Y recordar también nuevamente y por última vez, el próximo jueves es la prueba del libro del autor Joven Libertador. Y léanlo, ¿ya? Y esta es una epopeya, pero va a ser mucho más fácil que la del mío, sí, ¿ya? Léanlo, por favor, para que tengan mejores calificaciones, ¿ya? Bueno, me habían dicho que no tenían más preguntas, así que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Y estudien y lean, por favor, ¿ya? Para hoy no va a haber tareita porque como tienen la prueba, así que lo dejamos hasta ahí, ¿ya? Chao, chao, que estén muy bien.